Buenas tardes. El día de hoy, en la quinta charla del seminario, tenemos con nosotros a Pablo González. Pablo es coordinador del Informe de Desarrollo Humano en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo e investigador adjunto del Centro de Economía Aplicada y del Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial. Además del Centro de Investigación Avanzada en la Educación de la Universidad de Chile. Es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica y PhD en Economía de la Universidad de Cambridge. Le damos las gracias a Pablo por estar el día con nosotros en esta charla. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la exposición y muchas gracias por haber venido a escuchar mi exposición. Este trabajo surge de una estadía que tuve en un país del Golfo Pérsico hace poco, haciendo clases, que me pidieron que hiciera una exposición sobre lo que hay que hacer en educación. Esos países tienen los recursos abundantes, simplemente tienen que tratar de aplicar lo que están haciendo los países líderes. Yo podría partir de la charla diciendo, bueno, ciertamente no lo que está haciendo Chile, pero en realidad no es del todo correcto. Chile es uno de los países que ha tenido más rápido crecimiento en la rueda de rendimiento internacional en el mundo, entre el año 2000 y el 2009. Entonces, de acuerdo a la rueda PISA, de hecho, el segundo país que más rápidamente progresa. Lo que es más interesante es el segundo país, que más rápido progresa, pero es el país que más rápido cierra la brecha entre los grupos más vulnerables y el resto, en ese ritmo. Si seguimos este ritmo, si repetimos este ritmo en la próxima década y los países del sur de Europa hacen el mismo respecto al ritmo que ellos tuvieron, estaríamos en ese nivel en los próximos 10 años. Como para tener un orden de magnitud de lo que estamos hablando respecto a la prueba de rendimiento internacional. Entonces, este es un trabajo en proceso, como dice ahí la exposición, porque hay mucha evidencia todavía que tengo que reunir para poder calificarlo de un trabajo realmente entendible y totalmente presentable. Entonces, tómenlo como un resumen de lo que hasta el momento sé o conozco de lo que están haciendo los sistemas educacionales más exitosos del mundo, de acuerdo a las evaluaciones que existen que comparan los distintos países en términos de su rendimiento en matemáticas, lenguaje, ciencia, educación cívica y ese tipo de cosas. Y también que han hecho los sistemas educacionales que han progresado rápido. ¿Ya? Entonces hay dos cosas que son interesantes. Uno, saber cómo lo hacen los que están mejor, y otro, saber cómo lo hacen los que han progresado a un ritmo más rápido, que van acercándose a ese ideal, entre comillas, ideal realizado. Y lo otro es decir, bueno, exitoso en términos de bien. Y ahí hay un tema importante. ¿Cómo calificamos un país o un sistema educacional de exitoso? Evidentemente, un sistema educacional es exitoso si los niños van al sistema educacional y terminan, ¿cierto? Si tienen una buena cobertura del sistema y si tienen una buena graduación. Es un indicador básicamente de cantidad. Por otra parte, hay indicadores que se han construido de calidad. La calidad es imperfectamente medible, ¿cierto? Y lo que hacen estas pruebas es una medida bastante estandarizada de lo que son las habilidades cognitivas. Y sabemos recientemente que otro tipo de habilidades son muy importantes, o las habilidades no cognitivas, o las habilidades intelectuales que se llaman de alto orden, que son habilidades que son difícilmente evaluables por pruebas estandarizadas de alternativas múltiples y corregidas por computador, ya que es lo que hacen la mayoría de los sistemas. Entonces, ese es otro criterio, obtener altos rendimientos en estas mediciones, con todas las imperfecciones que eso tiene. Equidad también, en el sentido de que la dispersión entre los alumnos al interior de un sistema
en términos de rendimiento y en términos de acceso es muy poca. ¿Ya? Y ahí la mala noticia para Chile, aunque Chile es el país, igual que con la prueba PISA, creo que lo supera un Estado, o sea, una ciudad-Estado de China, es el país con más alta dispersión, con más alta inequidad en los rendimientos. ¿Ya? Entonces las brechas sociales son más fuertes. Estamos cerrando brechas, pero las brechas sociales son las más grandes del mundo desarrollado, si lo comparamos con los países más desarrollados. ¿Cierto? Y el otro en términos de eficiencia. Estos países no son los que más gastan, son los que mejor gastan. ¿Ya? Entonces lo que vamos a estar revisando, lo que vamos a estar conversando, ¿no es cierto? Porque aquí lo que tengamos un intercambio de opiniones, ¿no es cierto? Es qué se está impulsando en el mundo en general, y eso no es necesariamente lo que se debería estar impulsando. ¿Ya? Entonces tenemos por un lado qué están haciendo estos sistemas, qué es lo que se está haciendo en términos de reforma, y qué otras medidas promovería la literatura académica. Muchas veces ustedes saben que la literatura académica no tiene mucho que ver con las preguntas reales, pero a veces sí. Y cuando eso ocurre, ¿qué es lo que nos enseña esa evidencia empírica respecto a qué son las intervenciones con mayor efectividad en relación a los recursos que emplean? ¿Ya? Entonces estamos haciendo un combinado de lo que son los informes McKinsey sobre la educación, lo que son los informes PISA sobre los sistemas educativos, lo que son los resúmenes de literatura que han hecho distintos autores desde distintas perspectivas, y lo que hay de evidencia en términos de experimentos y de otros papers académicos. ¿Ya? Entonces, que por el momento, como les digo, es no completo. Bien, entonces el orden de la exposición va a ser, yo les voy a dar una pequeña introducción de contexto internacional y después vamos a hablar de los ámbitos de reforma, primero en términos de qué hacen los países líderes, en los términos que les acabo de decir, que básicamente son, aquí es para decir esto lo primero, y después vienen los siguientes. ¿Ya? Profesores, la clave de todos estos países que tienen alto rendimiento es que los profesores hacen la diferencia. Después vienen los directores y los temas del liderazgo. Después un tema que no voy a tratar, que es crecientemente el pasar las políticas en evidencia y no en intuición. La medicina ha progresado muchísimo, ¿cierto? Es cosa de mirar las tasas de mortalidad infantil, las expectativas de vida, cómo se han movido, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben cuántos niños morían en el año 1900 antes de cumplir un año en Chile? Ya, bueno, pregúntense para ver cómo ha cambiado más de 100, ¿cierto? De una masa, no sé exactamente 190 de Pelín, ya de la niña que hacía 190, ahora es menos de alrededor de 100. Ese tremendo progreso ha sido logrado por aplicar la mejor evidencia disponible a los problemas de salud. Entonces la pregunta es, ¿cuándo vamos a hacer eso en la educación? ¿Cierto? Y eso se está haciendo recientemente en la educación. La expectativa de vida es otra cosa que creció muchísimo, ¿cierto? Muchos de ustedes ya superaron la expectativa de vida que tenían los habitantes de la Tierra hace, no sé, 500 años. La accountability y el compacto. Accountability es una palabra que por casualidad dicen que no existe en castellano. No tiene traducción todavía, le decimos accountabilidad, rendición de cuentas. Esa es una línea de reforma importante. Y lo que es más importante, lo que los gringos llaman el compact, lo que es cómo baja, cómo el Estado se asegura que las cosas funcionan. ¿Ya? La accountabilidad se refiere a cómo los stakeholders, los que participan, los que están involucrados en la provisión de un servicio, pueden hacer valer su preferencia, su voz, etcétera, o su elección en la provisión de un servicio. El compacto se refiere a cómo el Estado puede exigir calidad, puede regular los sistemas educativos de tal modo de asegurar, complementar la contabilidad que puede venir desde otros involucrados. El derecho a la educación podría estar ahí, cómo el Estado se hace cargo de regular el derecho a la educación para todos, o el derecho a una educación de calidad para todos.
mención nomás de un par de cosas para que se preocupen, para dejarme tranquilo, y la educación preescolar y las prácticas de crianza, que es donde se está poniendo, la evidencia científica está poniendo altamente el acento en este momento, y voy a hablar de sociología con el tema cultural, ¿no es cierto?, la educación como prioridad y la credibilidad de las promesas que se hacen, que es un tema muy importante. Y vamos a terminar diciendo que hay evidencia también de lo que no hay que hacer, que lamentablemente muchos países hacen, algunas cosas, incluyendo Chile. Entonces, muy rápidamente esta introducción, esta lámina ya la vieron, me parece que para TIMSS, este es para PISA, ¿no es cierto? Esto saben que es PISA y TIMSS, ¿cierto? Son misiones internacionales de rendimiento que participan en algunos países, no todos. En general todos los países desarrollados participan y algunos países en desarrollo. Este es el desempeño en matemáticas, en promedio, ¿no es cierto?, que va desde bajo 400 en México hasta arriba de 500, alrededor de 150 en Finlandia, y el gasto por estudiante. Creo que puede decir uno al mirar esa línea roja, bueno, parece que existe alguna relación entre lo que gastan los países y los rendimientos de estudiantes. Sí, pero si no estudio los audarios que son México y Grecia, esta relación no existe, no es estadísticamente significativa. Tenemos países que, y uno puede decir que Grecia y México tienen muchas diferencias con el resto de los países acá, culturales, etcétera, ¿cierto?, que hacen que sean realmente distintos a Polonia, Corea, Finlandia, Bélgica, y no trabajan muchas variables aparte del gasto de estudiantes, y efectivamente es así. Y lo que se encuentra es que generalmente cuando uno controla todas esas otras variables, esto es una línea recta, en el mejor de los casos, o una línea con pendiente negativa. Entre más gastan, menos resultados tienen. Y esa lámina nos permite ilustrar que en realidad importa mucho no cuánto gastan, sino cómo se gastan. Y ahí se va a hacer el tema de esta función. Entonces, cuando uno mira, lo primero que uno hace al mirar, cuando llega una persona dedicada desde la perspectiva económica a evaluar un sistema educativo, es mirar algún indicador agregado para fijarse en qué están gastando. Entonces, cuando ustedes llegan a un país para fijarse en qué están gastando, primero tienen que mirar cuál es la obligación de gasto. Y la obligación de gasto tiene que ver con esto: la proporción de la población que está en edad escolar. Y lamentablemente aquí tenemos muchas diferencias entre países. En los países muy pobres, Zimbabue está ahí, ¿cierto?, 40% de su población está en edad escolar entre los años de 5 y 19 años. ¿Ya? Eso significa que ese país tiene que hacer un gran esfuerzo para tener a todos sus niños en la escuela y educarlos. Y lamentablemente es un país muy pobre con una base tributaria pequeña. Y los países del sur de Europa, y Japón y Alemania, ¿no es cierto?, tienen alrededor de un 15% de su población en edad escolar, por lo tanto, el esfuerzo relativo que tienen que hacer es menor, es casi un tercio de lo que tienen que hacer en los países más pobres. Chile, que hay que saber dónde está por ahí, ¿cierto? Los estudiantes de 15 y 19 años como porcentaje de la población de esa edad. Ustedes gastan en los niños en la medida que están en la escuela, ¿cierto? Entonces, ahí tienen que hay mucha diversidad en términos de la población de los distintos países que los 15 y los 19 años están en el sistema escolar. México está ahí, 50% de su población. Turquía está acá. Esto es los datos de la OECD, son países desarrollados en general. Bueno, Chile no está mal en eso, ¿cierto? Y por lo tanto, un alto porcentaje de la población en muchos países está en el sistema escolar. Ahí tienen Bélgica, ahí tienen Polonia, ¿no es cierto?, que hizo un proceso muy rápido. ¿Ok? Porcentaje de la población con educación secundaria completa por cohorte. Esta es una foto que uno puede sacar mirando las encuestas locales de qué pasaba en los sistemas educativos hace, no sé, 40 años atrás. ¿Cuántos completaban la educación media? ¿Se fijan? No tenemos la estadística para ese tiempo, las estadísticas son poco creíbles, pero bueno, descontando los que se murieron en el camino, esto es una buena radiografía de las personas, cuántos se graduaban de los que empezaban. Y fíjense ustedes, ¿no es cierto? Aquí tenemos a Turquía, México, Brasil, ¿no es cierto? Tienen un progreso, efectivamente, un progreso pero lento, ¿sí? Esto es lo que ocurría hace 40 años, eso hace 30, hace 20, hace 10, ¿ya? ¿Cuántos se graduaban en Brasil hace 10 años? ¿Qué porcentaje en la cohorte 25-34?
2024 se graduó alrededor del 50%, en México alrededor del 40%. En Chile, fíjense lo que pasó, más del 80% ahora, 40% hace 40 años. Países como Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos y Canadá por mucho tiempo, a comienzos de siglo, eran los grandes líderes, ¿no es cierto? Pero bien, Corea lo pasó, ¿cierto? Finlandia también tiene una trayectoria muy fuertemente creciente. Estos países efectivamente hicieron esfuerzo, esto lograron una mayor completitud por ese lado. Entonces, en términos de cantidad, esto es un interesante indicador, pero también nos dice cuánto están gastando los países, que es uno de los principales elecciones en el agregado. Otra de las principales elecciones que tienen que hacer es, uno de los principales gastos es cuánto le pagan a los profesores, cuánto gastan el profesor. Entonces eso lo pueden descomponer en dos variables agregadas: cuántos alumnos hay por profesor y cuánto es el salario de los profesores a nivel del PIB per cápita. Y estas son las dos variables de política agregada en educación más importantes que existen. Ustedes pueden, por ejemplo, achicar el tamaño de los cursos, pero eso lo van a tener que compensar con otra cosa. ¿Ya? Entonces, la proporción alumno-profesor varía bastante. En Zimbabue tienen 40 alumnos por profesor, en Chile y en Corea tienen alrededor de 33, tenían, porque este es un dato que si se actualiza va cayendo en Chile, y países escandinavos del sur de Europa están por acá, y países como Argentina, Uruguay, Alemania, Japón están por ahí. Ya Japón se ha ido moviendo para allá, por una decisión consciente que están haciendo. Chile se ha ido moviendo por acá, por una descoordinación que se provoca por los problemas de la falta de regulación del mercado. Tamaño promedio de la clase es otro indicador, y el salario de los profesores como porcentaje del PIB per cápita es otro indicador. Yo les puedo mostrar si tuviera un pizarrón, pero si ustedes escriben el gasto total en proporción al PIB per cápita, ustedes pueden ver que es una función de la proporción de la población que tienen en la escuela, la cobertura educativa, que es el gráfico que primero les mostré, la relación alumno-profesor, el inverso de la relación alumno-profesor para que puedan simplificar los numeradores, y el salario docente, que es el principal gasto, y bueno, y hay otro gasto en otro insumo. ¿Ya? Pero esas variables están totalmente relacionadas y nos muestran lo que llamamos en economía el costo de oportunidad de hacer una cosa u otra. El salario del profesor ustedes lo pueden aumentar, pero díganme que baja o que suben. Ustedes pueden aumentar el salario de los profesores, pero tienen que aumentar el gasto total en la educación. O disminuir aumentar la relación alumno-profesor. Tienen menos profesores, entonces para educar la cantidad de alumnos que tienen. O bien tener a menos alumnos en la aula. ¿Ya? Ese es el tipo de trade-off que se hace. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Bueno, una gran disparidad también entre las opciones que eligen los distintos países. Corea, fíjense. A los 15 años de experiencia, los profesores coreanos ganan 2,3 veces el PIB per cápita. En Japón, 1,5 veces el PIB per cápita a los 15 años. Aquí está Alemania, Finlandia está por ahí, ¿cierto? Alrededor del 1%. ¿Dónde está Chile? Está por acá, parecido a Finlandia. ¿Ya? Hay países que pagan mucho más, Corea, y hay países que pagan menos, ¿ya? Noruega, por ejemplo, o Luxemburgo. ¿Ya? Entonces, una gran disparidad en eso. Pero lo que yo les quiero mostrar acá es que, por ejemplo, si uno va a los países del CIS, el CIS son los países de la ex República Soviética en Asia, de la ex Unión Soviética en Asia, uno encuentra que la relación alumno-profesor es muy baja, es alrededor de 11-12, ¿ya? Y esos países quieren subir el sueldo de los profesores, pero no pueden, porque tienen que, para poder subir el sueldo de los profesores, pese a que ellos gastan bastante en educación, para subir el sueldo de los profesores tienen que ajustar por otro lado, y esos países tienen a todos sus niños en la escuela, tienen relación alumno-profesor muy baja, eso significa que el sueldo de los profesores no lo pueden mover, ¿ya? ¿Y por qué no lo pueden mover? Porque la relación alumno-profesor está dada a un currículum que se les quedó antiguo y que le exige tener 4 idiomas o 5 idiomas en la educación básica, y eso exige tener muchos profesores. Entonces, tienen muchos profesores contratados, tienen baja relación alumno-profesor, y eso impide que les puedan subir el sueldo a todos los profesores, porque ustedes saben que existe un costo de oportunidad.
países latinoamericanos de Centroamérica tienen alto sueldo de los profesores en relación al PIB per cápita. Incluso hay algunos organismos internacionales que exigían para entregar préstamos que tuvieras alto sueldo, 3,5 a 5 o 6 veces el PIB per cápita. ¿Por dónde ajustan esos países? Por la cobertura. No tienen a todos sus niños en la escuela. ¿Ya? O por la relación con los profesores. No pueden tener las tres cosas al mismo tiempo, a menos que pagan el gasto. ¿Qué pasa con los gastos? ¿Verdad? Bueno, eso es lo que pasa con los gastos. Una gran diferencia en cuánto gastan y cómo gastan los distintos países. Este es cuánto gastan en educación pública, esto es cuánto gastan en educación de gasto privado. Yo tracé una línea acá, el 7% del PIB, porque los países que más gastan alrededor del 7% del PIB, Producto Interno Bruto. Pero con muy distintas opciones. Están los países escandinavos que deciden gastar gasto público principalmente, y están los países como Chile y Corea, ¿no es cierto?, que tienen alto gasto privado, y este alto gasto privado está concentrado en educación superior, ese gasto de la familia, pero gasta más del 7%. Estos países gastan parecido a estos, pero con distintas opciones de cómo gastan, pero tienen más recursos de educación que estos países que están acá, ¿ya? Perú, Uruguay, Turquía, Argentina, Japón, India, Filipinas, ¿sí? El Reino Unido está acá. Países que más gastan: Estados Unidos, Islandia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Finlandia. Israel gasta harto, Chile y Corea gastan harto. Jamaica no lo dais porque el PNB es muy grande por el tema tuyo. ¿Ya? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, ustedes tienen que, estos países gastan mucho, es una manera de poder pagar mejores sueldos a los profesores, poder tener menor relación con un profesor, poder tener a todos los niños en la escuela. Estos países que están acá están enfrentados a un problema, o se mueven para acá o tienen que ajustar en alguna de las otras variables. Y en algunos países en desarrollo, lamentablemente, hay un ajuste que ha ocurrido, ¿no es cierto?, motivado por decisiones de política, de tener altos sueldos de profesores que no pueden sostener si tienen a todos los niños en la escuela, ¿ya?, por base tributaria baja. ¿Ya? Entonces, hay una restricción de decisiones que viene del nivel agregado y ustedes tienen que mirar cuando toman este tipo de decisiones. Ahora, lo más importante es que, gastando mucho, hay países como Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los que más gastan, que tienen resultados promedio que están en el promedio internacional. Y estos países, ¿cierto?, que están acá, o este que está acá, tiene muy altos resultados desde hace mucho tiempo, Japón, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hace Japón? ¿Cuáles son las decisiones que está tomando y que son distintas? Ese es el tema de la conversación. Bien. Entonces, ¿cómo lo hacen los países que tienen alto rendimiento, que tienen alto progreso? La primera cosa que hacen, y que es considerada la más importante, es que estos países invierten, valoran, promueven fuertemente a los profesores. ¿Ya? Las primeras opciones que los egresados de educación secundaria contemplan para estudiar toda una educación terciaria está, ¿cierto?, entre las tres primeras opciones de ser profesor. ¿Ya? ¿Cómo logran esto? Bueno, lo han logrado de muy distintas formas. En general, en todos estos sistemas lo que se observa es, primero, que hay un alto estatus social. El profesor es reconocido socialmente muy fuertemente. Y las carreras de pedagogía son altamente selectivas. En Finlandia tiene una prueba nacional y los mejores postulantes a esa prueba nacional pueden postular a las pruebas de pedagogía, a las carreras de pedagogía, y después pasan unas pruebas especiales para ver si podrían ser buenos profesores. Entonces, lo mismo pasa en Japón, lo mismo pasa en Corea, lo mismo pasa en Finlandia. La tasa de postulaciones a la carrera de pedagogía son 10 por 1. O sea, por cada vacante hay 10 postulas. Y esos 10 ya fueron filtrados por la prueba nacional. O sea, son muy altos puntajes que quieren ser admitidos a esta escuela. Singapur tiene solo una universidad que forma profesores. Una. Altamente selectiva. Entonces, una muy fuerte restricción
selectividad y se preocupan de seleccionar a los mejores postulantes. Y los mejores postulantes son atraídos por un alto estatus social y por muy buenos sueldos. En Corea y Japón está claro que son muy buenos sueldos. En Finlandia no está claro, pero gozan de muy alto estatus social, de una muy alta consideración. Entonces tienen sistemas que permiten mejorar a los mejores. ¿Ya? Eso lo pueden ya empezar a comparar con Chile, que tiene 25 carreras de pedagogía, un castellano habilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjense ustedes, ¿querrían ser profesores? Bueno, en Finlandia la respuesta sería sí. Ustedes habrían respondido que sí. ¿Sí? Esto es la escuela probablemente de la más selectiva de Chile, y muchos de ustedes no habían estudiado ingeniería, habían estudiado en Finlandia o pedagogía. ¿Ya? Y si van que le preguntan después a su hijo, ¿usted le gustaría que su hijo estudiara pedagogía? En este momento en Chile no. En todos esos países los papás van a decir que sí. ¿Ya? Entonces eso hace una gran diferencia. Para tener buenos profesores necesitamos escoger a los mejores. ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, mejorando radicalmente la formación inicial. Estas pocas selectivas instituciones que forman profesores lo hacen con muy altos estándares. Y estos muy altos estándares combinan, por ejemplo, la práctica instruccional de si van a ser profesores de matemáticas, muy alta enseñanza en matemáticas, con la formación profesional de cómo se enseña. Uno no nace sabiendo enseñar, existe toda una serie de métodos para poder enseñar mejor. ¿Ya? En general, todas las instituciones que forman profesores de estos países son profesionales de muy alto nivel, están haciendo mucha investigación aplicada respecto a cuáles son los mejores métodos de enseñanza. ¿Ya? Y no se van a encontrar con una universidad que forme profesores en que llega un profesor a dictar o a escribir en un pizarrón. ¿Ya? Esas formaciones excepcionales cuando hay muchos alumnos como después. ¿Sí? Y eso ocurre, y esta persona que está dictando, ¿no es cierto?, que está diciendo que lo mejor es el constructivismo, el que los estudiantes descubran por sí mismos la sabiduría, etcétera, etcétera. Pero nunca van a ver el constructivismo en la práctica en esa escuela. ¿Ya? Les van a estar enseñando recetas. Estamos hablando de las instituciones latinoamericanas en general. Les van a estar enseñando recetas, dictados. ¿Ya? Y uno va a saber la receta. Lo que van a obtener en las instituciones finlandesa, japonesa y coreana va a ser un menú de opciones que va a estar conceptualizado dependiendo del diagnóstico que exista. Y las personas que estudian pedagogía no van a aprender recetas, sino que van a aprender a resolver problemas reales. ¿Ya? Eso es una gran diferencia con lo que ocurre hoy en nuestros países. Después, el tránsito a la práctica. El tránsito a la práctica, ¿cómo se produce? ¿Cómo se produce en medicina el tránsito de la práctica? Bueno, el tránsito de la práctica se produce en medicina yendo a hospitales, yendo a clínicas, yendo a consultorios de atención primaria en que la gente aprende a ejercer la medicina. ¿Cómo aprende a ejercer la medicina? De los médicos que están en servicio. ¿Cierto? ¿Cómo lo hace la Escuela de Pedagogía en Chile? Egresó, tiene su cartón, vaya a la escuela. La escuela no tiene ninguna relación, como tienen los hospitales con la universidad, ¿cierto? Con la formación inicial. Y reciben al profesor y lo mandan, anda a hacer clase. ¿Lo entienden? ¿Se ve la diferencia? Bueno, lo que hacen en Japón es que la persona que sale de la universidad, no solo durante la universidad tuvo una experiencia de aprendizaje pedagógico interesante, sino que además el primer año tiene una carga de trabajo reducida, porque muy importante parte de su trabajo durante el primer año va a ser ir a clases con otros profesores y aprender de ellos y aprender a resolver problemas en conjunto. ¿Ya? O sea, en Japón y Corea hay unidades en cada escuela, ¿no es cierto?, e intercambio entre escuelas que se dedican a resolver problemas. Se diagnostica qué problema hay y se encuentra soluciones en común. Y el profesor que llega no es abandonado frente al aula a regresar como pueda, sino que es inducido, tal como se hace en la escuela de medicina, a aprender. ¿Ya?
los muy buenos profesores, ¿qué hace Japón con los muy buenos profesores? Bueno, los muy buenos profesores en la mayor parte del mundo, cuando terminan de trabajar, se jubilan y muchas gracias, hasta luego. Lo que hace Japón con los muy buenos profesores es los convierte en maestros de maestros. Entonces, estos maestros de maestros, durante su vida activa, lo que están haciendo es formar profesores, hacerlos. Los que vienen llegando, ¿no es cierto?, los inducen, les empiezan a enseñar cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se tienen que resolver los problemas que enfrentan. Uno de los informes que leí lo grafica muy bien. La mayoría de los sistemas nacionales de bajo rendimiento, los profesores cuando terminan se van simplemente y pasan a retiro. En Japón, los profesores cuando se van dejan un legado. El legado consiste en haber formado a una generación de profesores y está bien por escrito, documentado en grupos de maestros, en formas de enseñar, en formas de resolver problemas que ellos mismos fueron capaces de crear en conjunto en el trabajo colaborativo con sus colegas, ¿ya? Después, la capacitación en servicio que dan estas instituciones de muy alta calidad, que son estas universidades muy selectivas, ¿no es cierto?, son todas sensibles a la necesidad de los estudiantes, a la necesidad de los profesores y lo que necesitan las escuelas. ¿Ya? No es que haya capacitación por capacitación, como cuando uno lo deja libre mercado, ¿no es cierto?, las cosas, como ocurre en varios países, en que cada uno decide en qué quiere capacitarse y después encima pide que le paguen un mayor sueldo porque estudió, no sé, cualquier cosa que diga puede ser defendida, pero bueno, o que diga, uno elige lo que quiere, ¿no es cierto?, y después más encima va y pide que le paguen por haber estudiado lo que elige, ya que puede haber sido profesor de matemáticas que estudió macramé o danza, ¿no es cierto? No tengo nada en contra de la danza, pero no sé qué tiene que ver con la matemática. Entonces, la capacitación en servicio es pertinente y hay métodos para encontrar cuál es lo que efectivamente los profesores necesitan aprender, lo que andan de ellos. Después, en los países en desarrollo, lo que están tratando de hacer muchos países, y esto es muy importante que se haga, es exigir que se cumplan las reglas. Y en muchos países, en los países de más bajo rendimiento del mundo, no se cumplen las reglas, los profesores no llegan a trabajar, no aparecen por la escuela, o llegan a las 10, o llegan a las 11, cuando el horario de trabajo era las 8. Y no hay forma de exigirle, muchas veces, de que efectivamente cumplen los horarios o llegan a la escuela. Hay muy alta rotación, hay alto ausentismo, no cumplimiento de horario, y eso abunda en Asia, abunda en África, abunda en América Latina. ¿Ya? Después, una medida altamente costo efectiva, y que hacen muchos de estos países, es que los profesores más efectivos, yo no los mando a secundaria, los mando al primer grado, o a los 2 primeros grados. ¿Por qué? Porque parece que ahí es donde se hace la mayor diferencia. Es ahí donde los niños aprenden a sumar, a restar, a escribir. Y es ahí donde se cristaliza el atraso en la mayor parte de los estudiantes. O sea, de los sistemas que no son capaces, de lo que vamos a ver claramente, de hacer que todos los estudiantes aprendan, es ahí, en los primeros grados, donde se produce la brecha, y esa brecha no se remonta nunca. ¿Ya? Y es impresionante, en el estudio de Panel ustedes pueden verlo, la diferencia entre, ni siquiera en el primer grado, en el estudio para Jamaica, de los niños que habían sido tratados con afecto y con estímulo cognitivo los primeros años por sus padres y ese tipo de cosas, y hay una brecha, ¿no es cierto?, de una depresión estándar que no se elimina nunca, que se mantiene pareja hasta los 25 años, y hasta donde llega el estudio siguiente. ¿Ya? Este tipo de estudios también muestra que la brecha en los primeros años es muy importante. Después, lo otro que hacen respecto a los profesores y las escuelas, los buenos profesores colocan el foco en la instrucción, no en compensar por problemas de alcoholismo que tienen los papás, porque de eso se va a encargar otro profesional, sino en tener actividades de aprendizaje, en permitir que los alumnos participen y en estar motivándolos con aprender. La parte clave de la enseñanza es el darles a los alumnos
la posibilidad de entretenerse con lo que están aprendiendo, de estar motivados a aprender. Y una clave es que todos los estudiantes aprenden. O sea, en el sistema que ustedes miren, en Finlandia, en Corea, en Japón, en Singapur, en Shanghái, todos estos sistemas, y en los países que están cambiando rápido, como Alemania, que Alemania, producto de la crisis que fue tener resultados bajo promedio, se pusieron las pilas, ¿no es cierto? Inglaterra hizo lo mismo. La gran reforma que están haciendo estos sistemas es moverse hacia que todos los estudiantes aprendan. Entonces yo, como esto es muy importante, hice una conferencia especial para ese punto. ¿Qué responderían ustedes a esa pregunta? ¿Qué creen ustedes? ¿El aprendizaje se puede lograr, que un estudiante puede lograr, está determinado por la inteligencia y los genes o por el trabajo duro? ¿Cuántos creen que por el trabajo duro? ¿Y cuántos creen que por los genes? Bueno, hay una creencia muy fuertemente arraigada en Latinoamérica, que es la inteligencia, y en Estados Unidos, ¿no es cierto? La inteligencia heredada, los genes, lo que determinan las posibilidades cognitivas de las personas. Y efectivamente los genes tienen un rol, pero lo que han hecho los sistemas, lo que tienen los sistemas de alto rendimiento, es que piensan que todos pueden llegar a los estándares internacionales que ellos han establecido. Todos pueden, ¿cómo? Mediante el trabajo duro. ¿Ya? Entonces ellos rechazan estas teorías genéticas, ¿no es cierto? Y hacen énfasis en que todos pueden aprender. ¿Y cómo se hace esto? Primero, Polonia, por ejemplo, un país que se pegó el mayor salto en la prueba PISA, entre el año 2000 y 2009. Y ese mayor salto, ¿cómo se logró? O sea, la principal causa, los polacos tenían un sistema en el cual a muy temprana edad, no muy temprana, esa es Alemania, a una edad cuando estamos terminando lo que llamamos aquí la básica, ¿cierto? Los seleccionamos a los niños, a unos que vayan a un tipo de enseñanza con pocas habilidades, con pocos requerimientos cognitivos, ¿cierto? Que en algunas partes se llama vocacional, en otras partes se llama técnica, y a otros los enviaban al track para ir a la universidad. Entonces decían, a esa edad quedan determinados el tipo de profesor que pueden tener. Entonces ellos abolieron eso y decidieron tener un estándar para todos, y lo que lograron con eso es que los estudiantes de 15 y 16 años que están dando esta prueba, evidentemente tenían mejores resultados que lo que ellos lograban en el pasado. ¿Por qué? Porque antes a un grupo de niños dejaban de enseñarles para contestar esa prueba. Ahora, eso podemos discutir qué impacto tiene. Los alemanes hicieron exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Tenían durante mucho tiempo, los ingleses tenían durante mucho tiempo pruebas selectivas, creían en esta cosa de la causa genética, de la inteligencia heredada, ¿no es cierto? Y enviaban a los estudiantes en cuarto, quinto básico, ¿no es cierto? Lo enviaban al track técnico, al track universitario. A uno le enseñaban altas habilidades cognitivas, le exigían, etcétera, etcétera, y al otro no. ¿Ya? Y los trataban como si en realidad no pudieran aprender, no les pudieran exigir mucho. Lo que hacen todos estos sistemas de alto rendimiento es que creen que todos los estudiantes pueden lograrlo, pueden lograr aprender. ¿Ya? Y lo que hacen los profesores no es pasar la materia y olvidarse de que el que se quedó atrás, que es lo que pasa en Chile, ¿no es cierto? El profesor, a partir de un cierto momento, empieza a enseñarle a los alumnos que le están entendiendo, y los otros están discutiendo o están durmiendo al final de la sala, ¿o no? ¿Ya? Bueno, en alguna escuela es así, ¿sí? Se deja de lado a los niños problemas. Lo que hace este sistema es no, todos los estudiantes pueden. Entonces, si yo soy profesor y si el niño no está aprendiendo, el problema es mío, no es del niño. Y voy a repetir 2, 3, 4, 5, 20 veces, si es necesario, materia hasta que el niño aprenda. ¿Ya? Y eso es altamente efectivo. ¿Y cómo se hace eso? Con una serie de metodologías para hacer eso? Porque no sacan nada con leer de nuevo la frase que repitieron y
volver a repetir varias veces, tienen que explicar lo mismo de formas distintas, ¿ya? Y los buenos profesores logran hacerlo a través de metáforas, a través de un montón de cosas, de una combinación de técnicas que permite entender los conceptos abstractos de una forma simple, ¿ya? Y eso es lo que hace la diferencia, el profesor que es capaz de enseñarle a todos los niños. Y todos estos sistemas tienen instalado algún dispositivo que permite la alerta temprana. ¿Qué significa alerta temprana? Si un niño se está quedando atrás, lo detecto y hago todo lo necesario para que ese niño progrese. Entonces algunos países tienen estos sistemas de detección, ¿no es cierto? Finlandia, básicamente a nivel de cada grupo de escuela, de cada distrito escolar, ¿no es cierto? Y los niños que están con déficits similares son reforzados en conjunto, ¿ya? Algunos tienen este sistema por escuela, ¿no es cierto? Ontario, Canadá, fue uno de los grandes saltos que dio fue a través de aplicar un sistema de este tipo. Y lo que lograban con esto es efectivamente disminuir las tasas de deserción y aumentar los aprendizajes efectivamente de todos los niños, ¿ya? Bueno, entonces la clave es, en este caso, el método pedagógico, asegurarse que los niños aprendan. Alerta temprana, hay niños que se están sistemáticamente rezagando en distintas áreas, y dar el reforzamiento a los niños, o sea, no permitir que se queden atrás. O sea, la brecha es un síntoma de fracaso del sistema escolar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que están pensando estos sistemas? Los sistemas están construidos en el sentido de que hay un problema acá. Si los niños se esfuerzan, si los niños trabajan duro, si hacen las tareas, si estudian, etc., entonces esos niños van a aprender, ¿ya? Otro elemento interesante es la dirección y el liderazgo. Y lo que se ha encontrado es que aparentemente el liderazgo importa. Ese el tipo de liderazgo que enfatiza el informe McKinsey, ese liderazgo que enfatiza PISA. Eso es lo que hacen los directores que son buenos líderes, ¿ya? Creo que es en Singapur. Singapur, desde muy temprano, desde que están formando a los nuevos profesores, acuérdense que hay una sola universidad que forma profesores, están detectando cuáles son los líderes potenciales. Y a medida que van avanzando en su carrera, van dándoles reforzamiento creciente para convertirlos en buenos líderes, ¿ya? Y ese reforzamiento creciente incluye 6 meses en Apple o 6 meses en Samsung, no solo dentro del sistema escolar, es aprendiendo de las mejores empresas cómo se gestionan las empresas, cómo se resuelven los problemas que deben resolver los gerentes, ¿ya? Entonces, un fuerte énfasis en lograr que los líderes hagan lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que hacen los líderes que tienen que hacer? Bueno, apoyan, evalúan a sus colegas, evalúan a los alumnos, dan retroalimentación, desarrollan las capacidades de las personas, o sea, se preocupan de que las áreas que están débiles, no evalúan para despedir o para dar un mayor sueldo, o sea, ya, ¿sí? No es ese el objeto de la evaluación en estos casos. El objeto de la evaluación es que las personas, es muy difícil despedir a una persona en Japón, o imposible con Corea, no se hace énfasis en ese tipo de incentivos, ¿ya? Lo que se hace énfasis es que creyendo que las personas que entraron ahí fueron seleccionadas entre los mejores y tienen una motivación intrínseca por estar ahí, lo que se hace con ellos es tratar de reforzarlo en las áreas que están débiles, y esas áreas tienen que ser detectadas, ¿ya? Lo mismo respecto a los alumnos, y evidentemente el foco de estos líderes está en esas tareas, en planificar, en evaluar, en reforzar, apoyar, en crear alianzas, eso lo destaca PISA más que la otra publicación, en crear alianzas con la comunidad y en alinear todos los recursos que pueden conseguir de fuera, de dentro, para tener el foco en los aprendizajes. Entonces, el foco principal de esta estrategia es de estas líderes, ¿no es cierto? Esta es una estrategia
focalizada en que los recursos se muevan hacia donde son más efectivos para aprender. ¿Ya? Hay toda una literatura aquí también que hacen los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, ¿no es cierto?, que se llama escuelas efectivas. Las escuelas efectivas también encuentran una serie de recomendaciones, básicamente de mirar cómo funcionan las buenas escuelas y de mirar cómo funcionan las malas escuelas. Las buenas escuelas en un país en general tienen características en común. Las malas escuelas en esos países también tienen características en común. A veces las características de las buenas escuelas varían de cultura en cultura. ¿Ya? En algunos países, por ejemplo, puede haber más énfasis en el orden y la disciplina, en los países de cultura confuciana, ¿no? Y en otros países puede haber más énfasis en la evaluación y el apoyo. Pero en general, las características de las escuelas buenas son las mismas, o sea, son muy parecidas en el mismo país. Bien, la línea principal hoy día de reformas que hay en el mundo, motivado por los organismos internacionales muy fuertemente, es que aquí hay un diagnóstico del tipo económico, ¿no es cierto?, en que lo que está fallando, ustedes ya han tenido varios cursos de economía, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice un economista? ¿Cuál es la falla del sistema económico? ¿Cuál es la falla? ¿Qué falla en el sistema económico? La falla central para un economista. ¿Qué es lo central para un economista? Aparte del costo de oportunidad. Los incentivos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el economista tiende a atribuir el problema de la calidad del sistema económico a que hay una falla generalizada en incentivos. Los economistas son importantes en la toma de decisiones de política pública en la mayoría de países y en los organismos internacionales de crédito. Entonces, esa visión determina lo que están haciendo los países en términos de reformas. Entonces, lo que hacen muchas de las reformas es mejorar el sistema de incentivos. ¿Ya? ¿Cómo se mejora el sistema de incentivos? Hay dos formas centrales que se están hablando. Una es aumentar lo que se llama accountability. La otra, bueno, también es accountability, pero una accountability distinta, que es desde la jerarquía. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Ustedes tienen dos formas de mejorar el sistema de incentivos que enfrentan la escuela. Una, se entiende lo que son incentivos que enfrentan la escuela. ¿Sí? ¿Se entiende el problema? ¿No? El problema de incentivo es que ¿qué incentivo tiene el director de una escuela que los niños aprendan? ¿Qué incentivo tiene el profesor de una escuela que los niños aprendan? Al profesor de la escuela el trabajar, el que los niños aprendan es trabajar más. Entonces, el economista lo que ve ahí es, aquí hay un problema de incentivo. Esforzarse es malo, los seres humanos no les gusta esforzarse, ese es el supuesto, ¿no? Y, por otra parte, no tiene una paga mayor o menor por el hecho de que se esfuerce. Por lo tanto, aquí estamos frente a un problema. El problema principal a la gente, ¿le suena? No, todavía. Ya. Entonces, tenemos este problema y entonces, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, ¿qué dice un economista? Bueno, hay que generar buenos incentivos en el sistema económico. Entonces, ¿cómo se hacen estos buenos incentivos? Bueno, una alternativa es tener supervisión o esquema de incentivos. ¿Qué significa esquema de incentivos? Pagarle más a los que hacen un mejor trabajo o pagar en función de la calidad de la educación medida por pruebas internacionales o por pruebas nacionales. Esa es una alternativa, o supervisarlos más, ir a mirar cómo lo hacen. ¿Sí? Estándares internacionales es otra alternativa. Muchos, o sea, lo que hacen estos países de alto rendimiento es que establecen un estándar y evalúan el cumplimiento de ese estándar por parte de la escuela. ¿Ya? El estándar lo plasman en el currículum. ¿Saben lo que significa el currículum? El currículum es el compendio, el pensum, ¿no es cierto?, completo que tienen que ir pasando la escuela año por año, ¿no es cierto?, y las competencias que supone que los niños tienen que ir adquiriendo a lo largo del ciclo escolar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos países de alto rendimiento? No ponen tanto incentivo, no ponen tanta supervisión, aunque sí hacen grupos de trabajo, de aprendizaje, ese tipo de cosas,
y colocan un alto estándar y evalúan ese alto estándar. ¿Ya? Entonces, el alto estándar, ¿qué significa? Creemos que todos los estudiantes de Corea pueden tener un alto rendimiento en las pruebas internacionales. ¿Ya? Y entonces tenemos que los estudiantes de Singapur, los estudiantes coreanos, los estudiantes japoneses, ¿no es cierto? El 75% de ellos están en el 25% superior de los rendimientos internacionales. ¿Ya? ¿Cómo lo logran? Lo que les enseñan en Japón, lo que les enseñan en Corea o en Singapur es de muy alta exigencia, y además tienen un sistema en el cual se va evaluando que efectivamente los alumnos están aprendiendo lo que se supone que el currículum les exige aprender. ¿Ya? Entonces, para cada año es el profesor el encargado de evaluar, y muchos de estos países además tienen exámenes externos que les permite evaluar si los estudiantes están aprendiendo lo que dice el profesor que está aprendiendo. ¿Ya? Entonces son exámenes centralizados, nacionales. Muchas veces estos exámenes tienen consecuencias. Entonces, para seguir avanzando, por ejemplo, para entrar a una universidad o una institución de educación superior, ustedes tienen que pasar un certificado en estos países. Y este certificado no se acomoda según los requerimientos o las capacidades cognitivas de la persona o lo que ha aprendido la persona, es una exigencia, y si no la logras pasar, bueno, te vemos el próximo año, pero no te vamos a mover el estándar. ¿Ya? Ese es el estándar. Y eso lo hacen la mayoría de estos países. Estados Unidos y Chile, por ejemplo, tenemos un sistema que se llama educación preventiva, educación de adultos. ¿Sí? Y la educación de adultos en general tiene una exigencia más baja. Entonces, le dan el cartón de educación secundaria, pero adaptado a lo que realmente yo pienso que tiene potencial cognitivo. ¿Ya? Corea y Singapur jamás harían eso. Ya, yo me veo certificado porque tú tienes el mismo nivel que alcanzaron de habilidades cognitivas el resto de la población. Ok, ese es el tipo de estructura de control jerárquico. Es el Estado el que regula, el que crea un estándar exigible y el que exige que ese estándar se cumpla. ¿Ya? Y la alternativa que se está promoviendo muy fuertemente en varios países es la opción de voz y salida. ¿Qué significa voz y salida? Voz es participación, protesta, feedback, es que las personas puedan expresarse, que las personas puedan participar. Por ejemplo, que las personas puedan administrar la escuela. ¿Ya? Educo en El Salvador. ¿Estamos hablando de Educo en El Salvador? No. Bueno, básicamente las escuelas de Educo son escuelas públicas, ubicadas en zonas rurales, que son manejadas por los padres. Los padres deciden a qué profesor contratan y a qué profesor les piden. ¿Ya? Y hay mucho de eso incentivado en la literatura internacional. Y la opción de salida es la opción que eligen los economistas, ¿no es cierto? Que es, aquí hay una falla de mercado. ¿Cuál es la solución? Pongamos el mercado. ¿Cómo se le pone el mercado? A través de introducir competencia. ¿Ya? ¿Cómo se introduce competencia? Bueno, hay dos alternativas. Una es la que sugiere, ¿no es cierto?, Milton Friedman, que es introducir vouchers, subsidio a la demanda, se llama subvención en Chile. ¿Ya? Y la otra alternativa es concesionar, que es competencia por la cancha. ¿Ya? Hablar del sistema de concesiones. Se visita básicamente una escuela y las personas, los organismos, las instituciones que quieren administrar la escuela tienen que competir por un precio y con un estándar de calidad. Si después no cumple el estándar de calidad, se vuelve a licitar. ¿Ya? Eso es lo que hace, por ejemplo, Bogotá en Colombia, que es una experiencia que hemos evaluado. Y otra alternativa es introducir voz y hacer la escuela más autónoma. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ha encontrado en la literatura sistemáticamente respecto a esto? Si ustedes hacen esto, sin hacer esto, los resultados pueden bajar o subir. ¿Ya? Y lamentablemente las reformas en el mundo han hecho mucho énfasis en esto sin regulación, y esto sin regulación puede crear resultados peores de lo que tenían antes. ¿Ya? Eso es lo que se está encontrando. ¿Ya? Un ejemplo de esto
Este gráfico resume muy bien este debate. Este gráfico está tomado de un artículo de Hanschek y Bosman, que son dos autores bastante prolíficos en este ámbito. Tenemos aquí los exámenes centralizados, si tiene o no tiene, esto es dicotómico. ¿Tiene exámenes centralizados, que fue lo que les dije antes, o no los tiene? ¿Qué significa tener exámenes centralizados? Es tener regulaciones fuertes, es tener un Estado que exige regulaciones fuertes y que las hace exigibles, ¿ya? Y por otro lado tenemos una medida de introducir accountability a través de voz de las comunidades, dándole a la escuela autonomía en la fijación de los salarios de los profesores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es respecto a la prueba TIMSS, que recoge esta en un cuestionario. Entonces, las escuelas que no tenían examen centralizado y que tenían autonomía de la escuela, ¿ya? Tenían un rendimiento que podíamos normalizar a cero, ¿ya? Si las escuelas se les quitaba la autonomía y seguían con los exámenes y sin tener exámenes centralizados, no son sistemas educativos distintos, entonces estos sistemas educativos tienen 20 puntos más en la prueba TIMSS y esa diferencia es estadísticamente significativa. Es decir, pasar de un sistema, por ejemplo, que no tiene la autonomía de las escuelas y no tienen exámenes centralizados, movernos a un sistema en que le damos autonomía a la escuela, que es una cosa que están haciendo varios países, eso predeciblemente nos va a bajar 20 puntos en la prueba internacional, ¿ya? En cambio, países que tienen exámenes internacionales, exámenes centralizados, ¿qué es lo primero que ustedes pueden decir? Bueno, los exámenes centralizados parece que garantizan mejores resultados que si no tienen exámenes centralizados, ¿les parece? ¿Ya? Entonces, si tienes exámenes centralizados y no tienes autonomía, 55 puntos. 32 puntos más, ¿no es cierto?, que los 23.7 que tienen estos sistemas educativos. Y si además, si tienes el examen centralizado y le das autonomía a la escuela para fijar salarios, entonces el resultado promedio es 76.2. ¿Qué es lo que significa esto entonces? Que si ustedes se mueven a tener accountability por el lado de la demanda, ¿ya? Son tienen más rendición de cuentas por el lado de la demanda, aparentemente como esta demanda parece no ser muy informada, parece no ser muy capaz de exigir estándares de calidad, entonces lo que ustedes van a tener, si no tienen examen centralizado, un Estado que no exige, entonces van a tener una reducción de los resultados. Si ustedes se mueven de un sistema que no tiene autonomía y no tiene exámenes centralizados e introducen exámenes centralizados, entonces van a duplicar sus puntajes en las pruebas internacionales. Eso debería arreglar. A lo mejor no lo van a hacer, pero por lo menos se puede esperar que ocurra, ¿ya? Entonces, un crecimiento de 23.7 a 55.5 en promedio, ¿ya? Estos no son experimentos, son comparaciones, son correlaciones, son comparando países que tienen ese examen centralizado versus los que no lo tienen. Estos países tienen el doble puntaje, ¿ya? Y si además a estos países que tienen exámenes centralizados se les da autonomía de ciertas decisiones a la escuela, y está bien esquematizado cuáles son las decisiones que tienen las escuelas que tienen autonomía y cuáles no pueden tener autonomía en el currículum, pero sí pueden tener autonomía en gestiones y procesos, entonces podemos esperar que los resultados suban a 76.2. ¿Ya? Entonces, tener accountability, tener rendición de cuentas por las comunidades puede ser una mala noticia si no la acompañan de mayor regulación, de mayor control desde el centro. ¿Ya? Se llama el centro de educación o agencia de calidad o algo así. ¿Ya? Bueno, esto no necesariamente es el cuento de Chile, pero Chile tiene esto, ¿cierto? Y tiene poco de esto, tiene poca regulación del centro. Entonces estamos en este punto, ¿ya? Y lo que nos hemos movido en el año 2010, que se creó, es una institucionalidad para moverse de aquí a acá. Esperemos que nos vaya así de bien en los resultados, ¿no?
está empezando. Bueno, aquí esta es una cosa que se quedó en un trabajo mío que va a ser publicado en una revista, ¿no es cierto? Esto básicamente, se los dejo, básicamente ilustra las muchas decisiones. Aquí están los políticos, ¿no es cierto? El gobierno. Aquí el Ministerio de Educación, aquí los gobiernos subnacionales, en nuestro caso los municipios, y aquí los proveedores, las escuelas, que pueden ser públicas o privadas. Aquí los ciudadanos. Entonces lo que hace la iniciativa de rendición de cuentas es darle más poder a esto de acá. ¿Cómo? A través de la posibilidad de elegir escuelas, o, que es lo que ha elegido Chile, o la posibilidad de elegir a los directores de las escuelas, como lo hizo alguna vez Brasil, Minas Gerais, ¿no es cierto? Brasil es un país fuerte en temas de participación, en que eligen el director. Y eso se supone que presiona a este grupo de acá para proveer un mejor servicio. ¿Ya? Entonces, lo que se ha encontrado es que esta línea sola, ¿no es cierto? La ruta corta de adoptabilidad llamada por el Banco Mundial, parece que no funciona tanto como esto combinado con esto. ¿Qué es lo que es esto? Son todas las medidas que ustedes pueden tomar como política pública para hacer más fuerte el control jerárquico y hacer más responsable a la escuela, no solo respecto a los ciudadanos, sino respecto a estándares internacionales y ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, esto básicamente lo que está mostrando es que hay múltiples alternativas de mejorar esta relación que hay acá entre el Estado. Entonces, ¿quién es rinde cuenta aquí respecto a los ciudadanos en Chile? Bueno, más fuertemente es ¿cierto? Con el voto. Y a través de elección de escuela. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer acá y que se están haciendo en el mundo para que esta línea sea mucho más fuerte y que produzca mejores resultados. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ya? El problema de estándares, yo ahí les tengo dos citas que traje de dos diarios internacionales, ¿no es cierto?, sobre la decisión de estándares en el mundo, los problemas que los estándares crean. Está bastante documentado. O sea, cuando ustedes saben, cuando ustedes crean un indicador, el esfuerzo lo colocan las personas, tienden a colocar a las personas a mejorar el indicador. Hay muchas formas de mejorar el indicador. Una forma es mejorar la eficiencia con que ustedes actúan, mejorar la calidad de la educación que ustedes imparten. Pero otra forma de mejorar el indicador es pidiéndole a los malos alumnos, o a los que ustedes no les ha importado enseñarles, ¿no es cierto?, visto de la otra perspectiva, que no vengan ese día a dar la prueba. Si tienen la casa. O la otra alternativa es enseñémosle a los alumnos la prueba. Entonces, durante todo cuarto básico en Chile, ¿no es cierto?, algunas escuelas que se dedican a enseñar a responder en CIMSE. Ustedes crean el indicador y crean todos los dispositivos necesarios para que nos vaya bien por el indicador, no por lo que quieren que realmente ocurra, y mejorar la calidad de la enseñanza. Entonces piensen en la PSU y los preuniversitarios, ¿no? ¿Qué está midiendo la PSU? ¿Está midiendo los recursos que tenían para pagar universitario? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer como ¿ya? Nuevas tecnologías. Aquí simplemente seleccioné dos datos para preocuparnos. Uno, para que vean que están haciendo otras partes del mundo. La pregunta es bueno introducir computadores en la escuela? ¿Qué dicen ustedes? Parece que dicen un computador por niño. ¿Sí? Creo que Uruguay va a hacer eso. Bueno, ¿cuál es la evidencia internacional respecto a meter plata para comprar computadores en la escuela? ¿Qué creen ustedes que ha pasado con eso? Ha habido experimentos que han hecho eso. Toma, ahí tienen un fondo, compren computadores, metan internet, etc. Eso le dio impacto cero. ¿Ya? Pero cuando los computadores y el internet vienen asociados a programas, a software y programas de instrucción que lo acompañan, los efectos son muy altos. Ya estamos hablando de casi media depresión estándar en algunos casos, de
ustedes tienen buenos programas de instrucción, ahí tienen una justificación para introducir computadores. No es el computador el que va a crear la diferencia, no son los fierros, es el software, es la cosa blanda que lo acompaña. ¿Ya? Entonces, los experimentos de introducción de programas de instrucción que utilizan tecnologías tienen un efecto importante. Y el problema es que en general muchos creen que el hecho de tener los computadores va a arreglar el problema. Y no es así. ¿Ya? Ahora, hay un país que se está tomando especialmente en serio el desafío de la tecnología, que es Corea. Corea siempre ha tenido buen rendimiento desde que hay pruebas en que ellos participan. Y por lo tanto, esta apuesta no podemos decir que funcione porque están empezando a hacerla. No es esta la razón por la cual ellos les va bien. Pero si esto funciona, ahí les va a ir muy bien. ¿Ya? ¿Qué es lo que están haciendo? Esto lo pueden encontrar en la página web del Ministerio de Corea, que está en inglés, en Corea, se pueden como consultar. Y básicamente lo que pueden recoger es una información bien especial, que es que ellos están gastando $2 billones. Bueno, lo gringo, el trillón no es lo único que para nosotros, estamos hablando de 2.000 millones de dólares que van a invertir a lo largo del tiempo, terminando hasta el año 2015. ¿Para qué? Para crear un ambiente virtual en que todo el currículum está digitalizado y cada alumno coreano va a poder bajar esos contenidos, va a poder ver a los mejores profesores de Corea pasando esos contenidos, va a tener todos los software, todos los libros, todas las cosas, todas las herramientas pedagógicas, todos los textos asociados en su interfaz que va a poder elegir, ¿no es cierto? Entonces, un estudiante que se enferma y se va a hacer el tratamiento en el hospital no va a tener ninguna excusa porque va a tener que estar ahí con su computadora en el hospital, ¿no es cierto?, tratando de seguir las clases que han tenido. ¿Ya? Y evidentemente ganar un notebook bonito. ¿Ya? Estar en la discusión de si hay iPad o ese tipo de cosas. Van a hacer una licitación y van a ver quién es el mejor profesor. ¿Ya? Entonces, clases en línea, y eso cuesta $2.000 millones. Yo me imagino que el impacto de eso es enorme, pero piensen que es lo que podría hacer un país que además, porque ellos tienen buenos profesores en todas las escuelas. Creo que debería ser un país latinoamericano, que no los tiene, que podría conseguirse a los mejores posibles para hacer esto. ¿Qué otra cosa aparece en la evidencia internacional? Y esto no es destacado tanto por el informe McKinsey, el informe de la Universidad de Ortiza. Es muy promovido por el premio Nobel de Economía James Gaiman, que fue la persona que se dedicó a desarrollar muy fuertemente la tecnología para hacer experimentos y diseños cuasi experimentales. O sea, aun cuando no haya experimentos, busquemos un grupo de control adecuado y veamos qué podemos concluir de ahí. ¿Ya? Entonces, tratar de encontrar a los controles más parecidos, ¿saben lo que es el experimento? ¿No? El experimento es: tengo un grupo que es tratado, es lo mismo que hacen en medicina. Un grupo que es tratado, un grupo que no es tratado, lo voy siguiendo en el tiempo. ¿Ya? En medicina incluso tiene un efecto placebo, un grupo que es tratado, un grupo que cree que es tratado, para ver el efecto psicológico, y un grupo que no es tratado. Se ve definitivamente el medicamento es efectivo para la cura contra el cáncer o retarda el efecto del virus del SIDA, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, lo que han encontrado con experimentos en educación preescolar en Estados Unidos es que es la inversión probablemente más rentable que existe. O sea, el programa más estudiado que sirvió a los niños que pasaron por el programa Perry, que es un programa que partía a los 3 años y estaba hasta los 5 años, encontró que cada dólar invertido en ese programa daba $17 de retorno. ¿Ya? Si uno seguía por 40 años, los niños en términos de los sueldos más altos que van a obtener, la mayor tasa de graduación universitaria, la menor delincuencia, la mejor
por salud, un montón de efectos que se iban acumulando por el hecho de haber tenido acceso a una población muy vulnerable a educación preescolar de alta calidad, con programas que favorecían también el establecimiento de buenas prácticas paternas, buenas prácticas de crianza, y asociado también a intervenciones de salud. Entonces, invertir en estos niños pequeños que tienen altos déficit en la casa, probablemente, ¿no es cierto? Aparentemente una inversión tremendamente rentable, que es para realizar un conjunto de investigaciones incluye que más o menos 8% de la tasa interna, perdón, 800% de la tasa interna. Entonces piensen en alguna inversión que tenga esa tasa pretendida, ni siquiera las carreras universitarias. Las carreras universitarias se supone que tienen un promedio de 20%, algunas tienen 50%. ¿Sí? Estamos hablando de 800%. Entonces, lo que dice esta literatura es, si tienen plata, gástenla acá. ¿Y gástenla cómo? Con programas tipo Perry. Pero esto no le garantiza que esto va a funcionar en Chile, esto funciona en Estados Unidos. O sea, hagan sus propias pruebas en Chile. Hay otro experimento, ¿no es cierto? Está la experiencia de Quebec, que es interesante, que ustedes pueden ver en el libro de las políticas económicas del año 2008, que ellos introdujeron esa vacuna obligatoria. El abecedario tiene un programa parecido al Perry, pero que va a partir de los 0 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que encuentra el resto de la evidencia? El resto de la evidencia encuentra, en general, todos los que han estudiado programas de alta calidad a partir de los 3 años, encuentran efectos altos. Estamos hablando de tasas de rentabilidad enormes. Los programas a partir de los 2 años, 1 año, no tienen mucho efecto, en general. Y los programas antes de cumplir el año no tienen efecto en lo cognitivo, pero parece que tienen efectos negativos en lo no cognitivo, en el apego y ese tipo de cosas que parece que también es relevante. Y hay un estudio muy interesante en Quebec que ellos clasificaron la sala cuna y encontraron que tenía efectos negativos en varias variables de desarrollo del niño y de bienestar de los padres y madres, especialmente. ¿Ya? Y los estudios que han, ya hay recientes estudios que han mostrado que los efectos de incrementar el postnatal tienen efectos positivos en algunas variables de desarrollo de los niños. Pues se les preocupa el efecto de 0 a 6 años de extensión del postnatal en Chile. Hay, por ejemplo, un muy buen estudio para Noruega que extendió el postnatal a 1 año en el año 77. Y ahí efectivamente encontraron que la generación que siguió a la introducción del postnatal respecto a la que estaba antes, sin postnatal, que en general no se ocupaba porque era bastante pobre el beneficio que había hasta ese entonces, redujo en un porcentaje significativo su salida del sistema educacional, su deserción del sistema educacional, y también incrementó lo que es más sorprendente aún, su rendimiento cognitivo. Esto con menor impacto de significancia estadística. Entonces, lo que encuentra esta evidencia es que tener intervenciones tempranas que afecten prácticas de crianza, que estén asociadas a la educación y salud a partir de los 3 años son altamente rentables y para edades inferiores no es necesariamente así. ¿Qué pasa en Chile? ¿Cuál es la evidencia que existe en Chile? Bueno, aparentemente no tenemos una educación de alta calidad. Hay una tesis de un alumno de esta ingeniería industrial que encuentra que, por ejemplo, el impacto en el Simpson de haber existido educación preescolar es 0, ¿ya? Excepto si uno dividiera la población por quintiles. Para el quintil de más alto ingreso, aparentemente sí tiene un efecto. Entonces parece que hay una interacción entre el nivel educacional de la familia, el jardín privado al cual entiendo, que tiene mucho más recursos en general que lo que podemos poner en este momento, o lo que estamos poniendo en la educación preescolar pública, y por lo tanto eso es lo que determina el efecto en ese nivel y no en otro. O sea, aparentemente existe la potencialidad de tener efecto, pero tenemos que gastar más recursos. A ver, ¿de qué estamos hablando del programa Perry? Estamos hablando de, me parece que eran 3 niños por adulto, ¿ya? Y lo que teníamos
tomar decisiones de ese tipo. ¿Qué ve? ¿Y para una? Esto es hasta una. Bueno, simplemente mencionarles que en general estos países lo que han hecho es crear mucha conciencia de que la educación es lo más importante que hay como prioridad de política pública. Entonces, no hay ningún país que haya progresado rápido o que tenga alto rendimiento que no se crea este cuento, esta frase: la educación es la primera prioridad para el país y para las políticas públicas. Y otra cosa que se ha mostrado es que es importante que esa promesa sea creíble y esté informada. Yo por acá tengo el link a un laboratorio de MIT, ¿no es cierto? Bueno, básicamente lo que se ha encontrado es que en África, por ejemplo, la intervención más costo efectiva que se ha encontrado en experimentos es decirle a los niños, cuando están empezando a estudiar, cuál es la diferencia de ingreso entre los profesionales y los no profesionales. Y eso ha llevado a reducir las tasas de deserción en la escuela en porcentajes muy importantes. Ese simple dato entregado a temprana edad. O sea, hay un tema ahí de que la sociedad tiene que creerse el cuento y los niños tienen que creer que mediante el trabajo duro ellos van a poder progresar en la vida y que ese progreso les va a redituar, va a ser recompensado a futuro. Cada vez que uno tiene que hacer una inversión, un sacrificio de ese tipo, tiene que creer que lo que va a obtener, uno está posponiendo una satisfacción de, por ejemplo, de media hora para hacer la tarea. Para que yo pueda hacer ese sacrificio, para yo estar dispuesto a sacrificar mi programa favorito porque tengo que hacer las tareas, tengo que creer que en el futuro eso me va a producir algo. Ese es el tipo de razonamiento que está detrás. Si yo no creo eso, no voy a trabajar duro. Entonces, los profesores tienen que creer que el trabajo duro importa, pero también los niños tienen que creer que el trabajo duro importa. Y para que los niños crean que el trabajo duro importa, entonces lo que yo tengo que hacer es darle la garantía de que eso va a ser así. ¿Ya? Una de esas garantías es decirle, mira, los estudiantes universitarios, los graduados universitarios ganan más, los graduados secundarios ganan más que los que no. Entonces ahí hay una parte de la promesa. Y con eso yo voy a lograr que los estudiantes trabajen duro para lograr llegar hasta allá. ¿Ya? Y la promesa requiere creer, requiere credibilidad, requiere que los otros vayan a hacer las cosas, requiere saber que los profesores son buenos y que son capaces de enseñarme a mí. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a hacer el sacrificio porque los profesores van a ser capaces de enseñarme. ¿Cree ese un niño que le muestran esto? Eso es la ventana en Chile. Los semáforos amarillos son escuelas de más o menos calidad, los semáforos rojos son una escuela de mala calidad. Los semáforos verdes son escuelas de buena calidad, ¿no es cierto? La lógica dice libre para elegir. Libre para elegir qué. Acá. O sea, piensen en la credibilidad de la promesa. ¿Estoy yo dispuesto a esforzarme, trabajo duro, dejar de ver mi programa favorito? Porque yo creo que voy a llegar a la universidad en la mitad. Difícil. ¿Y hay algún verde ahí? Me parece que hay algún verde, ¿no? ¿Dónde está el verde? Bueno, hay algún verde de una escuela con financiamiento por cualquier tipo de área. ¿Ya? ¿Sí? ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, hay una dimensión cultural de la política pública que muchas veces desnudamos en Chile. La dimensión cultural es muy bien trabajada en los países de Asia, por ejemplo. Los países de Asia, el estudiante coreano, la familia coreana, está dispuesta a hacer una gran inversión en educación, a esforzarse, porque cree que todas las escuelas le van a dar la oportunidad de hacerlo y que los exámenes van a ser objetivos y no van a estar determinados por el origen socioeconómico de donde vienen. ¿Sí?
yo creo que en Chile eso está empezando a no ser así. O sea, yo creo que durante mucho tiempo Chile creyó en esa promesa, y lo que está pasando es que ahora se da cuenta de que este es uno de los países del mundo en los cuales las oportunidades que tenemos dependen más fuertemente de dónde nacemos. ¿Ya? Eso es simplemente para ilustrarle el punto de la importancia de tener cuidado con la dimensión cultural de la política, porque para estar dispuesto a sacrificar el presente tengo que creer en el futuro. Y para eso hay muchos medios que tienen que alinearse para lograr que ese futuro sea posible. Evidencia respecto a lo que no hay que hacer para terminar. Los ejemplos, uno ya se lo di, ¿no es cierto? Tener opciones de competencia, de mercado o de participación sin tener una regulación fuerte. Un Estado que pueda exigir a través de estándares, por ejemplo. Sala cuna en general aparentemente no es una buena solución por el lado educativo. Si queremos sala cuna no es para que mejore la educación de los niños, es por un tema de empleabilidad de la madre. Ya, no confundamos las dos cosas. Es importante que la mamá trabaje y hay dos formas de lograrlo. Una, con mayores postnatales, puede ser para hombres y mujeres también, no solamente para mujeres, o con sala cuna. Aparentemente, por el lado educativo, al menos es mejor la opción de permiso parental que la opción de sala cuna. Pero es más cara. El preescolar de baja calidad, o sea, muchos países están expandiendo, basado en Heckman, ¿no es cierto? Heckman nos dice 800% de rentabilidad en promedio, 17, o sea, 1700% del programa verde, preescolar, masivo. Pero eso vale para un programa de alta calidad. A lo mejor estamos invirtiendo recursos en expandir cobertura preescolar, que muchos países están haciéndolo fuertemente, y a lo mejor eso no nos va a dar los resultados que estamos esperando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor el preescolar es de baja calidad. Cagaron, no sé si esa pregunta, salió un estudio que decía, bueno, a ver cuánto le pagamos a las personas que están cuidando a nuestros hijos y cuánto le pagamos a los guardias zoológicos. Y resultó que los guardias zoológicos le pagaban 3 veces más que los que están otra cosa que hacen muchos países, esto por ejemplo en los países ricos, ¿no es cierto?, como el Puerto Pérsico o en países europeos, se ha hecho mucho, reducir el tamaño de los cursos. La reducción de los tamaños de los cursos existe evidencia, la mejor evidencia, la evidencia experimental, cuando hay asignación aleatoria. Los niños que son exactamente iguales los mandan a un curso grande, los niños que son exactamente iguales los mandan a un curso chico, tiene un efecto, pero este efecto es pequeño. Y ese beneficio, ese incremento potencial cognitivo de bajar de 25 a 12 alumnos por curso, el costo de eso es exactamente igual al beneficio. Entonces, aparentemente no hay mucha razón, mucha justificación científica, entre comillas, para querer reducir el tamaño del curso. ¿Por qué entonces muchos países están haciendo? ¿Ya? Porque hay una creencia de que cursos más chicos van a funcionar mejor. Y si el profesor sigue haciendo lo mismo, en realidad lo mejor que tenga sería un profesor, muchos de ustedes en el Instituto Nacional, en el Liceo 7, etc., donde había 45 y a veces 50 alumnos en la clase. ¿Sí? Saquen la mitad de los alumnos a esos profesores y el rendimiento del país va a caer. Bueno, lo hizo California. Bueno, ¿y dónde consiguió los profesores? Si yo bajo la mitad la relación de algún profesor, tengo que traer profesores de otra parte, qué calificaciones tienen, etc. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Después, mucho cuidado con las prioridades en términos de rentabilidad y equidad, que son interesantes del tema de PISA, y el tema de los estándares, o sea, tratar de lograr que la gente llegue a un estándar y que todos los alumnos puedan aprender. Uno de los problemas culturales centrales de la educación es remover esta creencia de que los estudiantes no pueden. Que los estudiantes, en que casi todos pueden, porque todos pueden, tiene que dejar de ser un eslogan y pasar a ser una cuestión que se traduce en la práctica, en la realización de toda la escuela y en la revisión del sistema con programas remediales y ese tipo de cosas.
quedó claro si el problema en Chile en términos de gasto, el sector público, porque pareciera que todos gastábamos lo mismo y lo otro, pero lo que valía era la proporción entre gasto privado y gasto público, que era la proporción del PIB y nosotros lo gastábamos en el privado. Pero va a tener mejor fiscalización y los baratazos públicos que tienen más control sin trabajar. Realmente a nivel gasto. Y ese es el problema de Chile más que nada. El gasto claramente enfocado en la medida que está diciendo que es eficiente en todo sentido, pero no creo que alcance un 4% del PIB que está jugando en Chile en el sistema público. Lo principal que yo quería mostrar, voy a estar a disposición, es un tema de recursos. Un poquito de trabajo con él. La tabla de tengo del pito, y pagar de todas maneras. Pero lo que importa es cómo gastas. Entonces Chile está haciendo el listado completo de la última permanencia que está haciendo. Lo hay, los resultados. Es lo que no hay que hacer. Y cuando tú la reducción del tamaño del recurso se está haciendo. ¿Por qué? Porque el mercado, si quieres mostrar el gráfico de escuelas que están habiendo vacantes de primer año. La población, como va cayendo, las vacantes están abriéndose vacantes así, y la población va cayendo así. Entonces, creo que va a ser el resultado de eso, que la relación alumno-profesor va a caer por una falla de coordinación. No es que hay una decisión consciente, como algunos países, bajemos la tasa de alumno-profesor. Argentina va a bajar la tasa de alumno-profesor porque no cuadra nomás. La oferta no cuadra con la demanda. Y esa es una medida que va a hacer que el gasto por estudiante suba y no va a tener ningún impacto en la calidad de la educación. Entonces, tú te preguntas, bueno, ¿y eso cómo se resuelve? Se resuelve con coordinación. ¿Quién tiene que coordinar? El mercado no va a coordinar esto. Tiene que coordinarlo el Holanda, lo coordina. El Estado te autoriza que o sea, acá no se puede regular eso. Entonces, ahí es la primera parte. Lo otro es que yo creo que lo que tenemos que hacer es gastar bien. Si tú dices, ya, hay que subir el sueldo de los profesores a los niveles de colega. Bueno, eso tú lo puedes hacer en un agregado. Pero primero, te garantiza eso que vayas a traer a lo mejor más tecnología, pero va a tener un costo totalmente distinto, porque va a tener que pagarle a todos los que ya son profesores. ¿Ya? Entonces, a lo mejor lo que tú tienes que hacer es que a partir de ahora, las personas que cumplan un cierto estándar, se les va a pagar 3 veces lo que está pagando el profesor ahora. Y no lo cierra, solamente que el estándar ahí tiene que ser muy exigente. Y eso van a estar en una carrera distinta. Y van a poder aspirar a un salario de 2,5 veces el PIB. Ahora una vez el PIB solamente. Entonces, tienes un problema de stock y flujo. Tienes que preocuparte del flujo. ¿Cómo te preocupas del flujo? Haciendo este tipo de cosas. Otro problema que la OECD platica en el caso de Chile, cómo tú logras que las instituciones que forman profesores sean de alta calidad. Eso es un tremendo desafío. O sea, con 135 programas que están formando pedagogía en la educación normal. Es imposible que tú mejores el estatus de la profesión docente si estás educando a docentes y estás dando el título docente si no sé, eso puede ser malo y también en reflexión, pero tenías 300 puntos. Eso quiere decir que no tenía nada correcto. Se va a tener 400, pero no tener todo correcto. De 70, entonces, ¿qué material? ¿Qué posibilidades? Tú tienes que ser los mejores. Entonces, ¿cómo tú puedes lograr que sean los mejores? Bueno, tienes que hacer una tremenda reforma en las instituciones que forman. Entonces, yo diría lo que tienes que hacer es la combinación de todos estos factores, tienes que alinearlos y tienes que crear una política a partir de eso. Repite, la política tiene que hacerse en lo hecho, con la evidencia. No la ideología que hacemos. O sea, ponte tú, en las escuelas de pedagogía,
yo en general me opongo, me he opuesto a que en general en las profesiones se ponga límite al acceso. Básicamente en Estados Unidos hay una evidencia muy bonita de la publicada por Stephen Bishop que dice, miren, las profesiones que hizo el Bureau de Censos de Estados Unidos respecto a las carreras. Nadie tiene una bola de cristal y es mejor que los estudiantes sean los que tomen decisiones. Entonces, una de las más célebres es que el Bureau de Censos alertaba contra estudiar esta carrera incipiente que se estaba creando, estaba explotando la cantidad de matriculados en los años 80. Si la gente le hubiera hecho caso a esa predicción, no hubiera estudiado esa carrera, que era informática. ¿Ya? Entonces, en general es difícil predecir el futuro. De la tecnología no estamos prediciendo el futuro incierto, estamos prediciendo, sabemos la evolución de la población, sabemos la variable política del juego que tenemos, entonces, deja ahí, yo diría, sin ganas, tienes que dejar igual el mercado. Creo. O sea, tienes que restringir la oferta y esa oferta tiene que ser de muy alta calidad, como en Finlandia, como en Japón, como en Corea, como en todos los países que tienen buenos resultados. O sea, no hay ningún país que tenga buenos resultados que recurra al mercado en la oferta de pruebas. Entonces, finalmente el mercado y Estado son instrumentos de asignación de recursos. Para cada problema tienes que saber la combinación que te conviene. Tengo una duda sobre la gráfica que era accounting y compacto, donde creo que tú dijiste que se aumentaba entre autonomía y no autonomía y entre pruebas centrales y no centrales, se aumentaba el rango de una prueba. Pero yo había visto en el gráfico que era un indicador que una prueba partía por otra. El desempeño de la prueba TIMSS y la repetición del TIMSS, porque no todos los países entran en el mismo año al TIMSS. Entonces, hay algunos que hacen la réplica del TIMSS, que es exactamente la prueba equivalente en términos de complejidad, y así tú tienes una muestra más grande.